Unidad 2. Conceptos, normas y principios contables. Hola, mi nombre es Jefferson. Bienvenidos a una nueva unidad. En esta unidad número 2 se hablará sobre la ecuación contable, su origen, definición, componentes, principios de partida doble, principios de contabilidad. A su vez también se contará con los planes de cuenta contable, asimismo como su clasificación e importancia. Esperamos que entienda su importancia y el rol que desempeñan como parte de la contabilidad. Así podrás aplicar estos conocimientos en tu empresa o en el ámbito en el que te desenvuelvas. A continuación hablaremos de esto con más detalles. Ecuación contable. Origen de la ecuación contable. En el pasado, los negocios pertenecían a un solo propietario. Sus negocios, sus registros contables se limitan a un listado de todos los bienes que la persona poseía o que le debían a él. Origen de la ecuación contable. La teoría del patrimonio fue evolucionando a través del tiempo para convertirse en la actualidad como teoría de la entidad, que considera a la empresa como un ente distinto e independiente de sus propietarios. Bienes más derechos menos obligaciones igual a patrimonio neto. Definición de la ecuación contable. La ecuación de contabilidad o ecuación contable es uno de los conceptos fundamentales en contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema por partida doble. Se define bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados de la siguiente forma. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Componentes de la ecuación contable. A todos los recursos que poseen las empresas para poder llevar a cabo sus operaciones se les llama activos. A todas las deudas que se tengan, ya sea con los bancos u otros acreedores, se les llama pasivos. A la parte de los activos que fue financiada o proporcionada por los dueños o accionistas se le llama capital. Expansión de la ecuación contable. Para incluir en la ecuación contable transacciones que impliquen ingresos y gastos de la empresa, estos se pueden sumar o restar en el capital. Cambios en ecuación contable. La serie de cambios que pueden ocurrir en ecuación contable son incremento del activo y patrimonio, disminución del activo y pasivo, incremento del activo y pasivo y disminución del activo, incremento y disminución del activo. Los cambios de ecuación contable pueden provocar aumentos o disminuciones. Para una mejor comprensión, en la siguiente tabla se muestran estos efectos. Débitos, aumento del activo, disminución pasivo, disminución patrimonio. Créditos, disminución activo, aumento del pasivo, aumento del patrimonio. Principio de partida doble. La partida simple es el método mediante el cual las operaciones se registran de manera indiscriminada, tanto deudoras como acreedoras. Este método no permite una armonización entre activos, pasivos y resultados de explotación. Consiguió la verdadera sistematización de la contabilidad y se convirtió en un sistema universal, constituyendo la columna vertebral de todo sistema contable, teniendo como pilares del sustento contable el debe y el haber, ya que toda operación debe ser registrada doblemente. Intervienen dos tipos de personas, una deudora y otra acreedora, estableciéndose así un cargo, persona deudora, y un abono, persona acreedora. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Está compuesto por 14 principios que detallaremos a continuación. Principio de equidad. Es sinónimo de imparcialidad y justicia. Se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Principio de ente. Establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. Principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Principio de moneda de cuenta. Consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el ente, y en este caso el precio está dado en unidades de dinero de curso legal. Principio de empresa en marcha. Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. No será liquidado en un futuro previsible, salvo que existan situaciones como significativas y continuas, pérdidas, insolvencia, etc. Principio de evaluación al costo. El valor de costo, adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de la evaluación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Principio de ejercicio. Significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo,
a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas, particularmente para determinar el impuesto a la renta y a la distribución del resultado. Principio de devengado. Se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. Principio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirnos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. La objetividad en términos contables es una evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial. Realización. Los resultados económicos se deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Principio de prudencia. Significa que cuando se debe elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor. Principio de uniformidad. Este principio de contabilidad establece que una vez elaborados unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantener siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección. Principio de materialidad. El principio de significación, también denominado materialidad, está dirigido por dos aspectos fundamentales de la contabilidad: cuantificación o medición del patrimonio y exposición de partidas de los estados financieros. Principio de exposición. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan los saldos de las cuentas, para una correcta interpretación de los hechos registrados. Estructura de un plan de cuentas contables. En definición, un plan de cuentas en contabilidad se ordena mediante números, letras o la combinación de los mismos, conformando un código para cada una de las cuentas que están en dicho documento. Codificación estructura. Se divide en grupos. Son la categoría más amplia y general de un plan de cuentas. Hacen referencia al activo, pasivo, patrimonio neto, costos fijos, costos variables, costos de producción, costos directos e indirectos de determinado ente económico. Subgrupos. Son las categorías en las que se puede descomponerse los grupos, por ejemplo, el activo corriente, el activo no corriente, pasivo no corriente, etc. Cuentas. Son propiamente las cuentas que componen los subgrupos, por ejemplo, caja y bancos es parte del activo corriente que a su vez pertenece al grupo de activos. Subcuentas. Hace referencia a cada uno de los elementos que componen una cuenta, por ejemplo, caja general, caja chica, cuentas corrientes, entre otros, etc. Auxiliares: elementos que conforman una subcuenta y hacen más sencillo el registro y sistematización de las operaciones económicas, por ejemplo, Banco de Pichincha, proveedores locales o extranjeros. Clasificación de un plan de cuentas. Activos. Se dividen en activo corriente y activo no corriente. En la cuenta activo corriente está la cuenta efectivo y equivalente de efectivo, en la que se encuentran las cuentas caja y bancos. Dentro de la cuenta caja se encuentra la cuenta caja menor y dentro de la cuenta bancos está cuentas de ahorro, cada una de ellas con su respectiva codificación. Activos no corrientes. Se encuentra la cuenta propiedad, planta y equipo, en las que están las subcuentas mobiliario, depreciación acumulada, mobiliario, equipos de cómputo, depreciación acumulada de los equipos de cómputo, cada una de ellas con su respectiva codificación. Pasivos. Se dividen en pasivo corriente y no corriente. Dentro de la cuenta pasivo corriente están las cuentas de efectos y cuentas por pagar y préstamos bancarios. Dentro de la de efectos y cuentas por pagar se encuentran cuentas por pagar en las que están proveedores, servicios públicos, arriendos de inmuebles. Y en las cuentas pasivos no corrientes se encuentra la cuenta provisiones, cada una de ellas con su respectiva codificación. Patrimonio e ingresos. En la cuenta patrimonio tenemos las cuentas capital social, reservas, resultado del ejercicio. En la cuenta ingresos tenemos las cuentas ingresos y otros ingresos, cada uno de ellos con su respectiva codificación según la cuenta. Costos y gastos. En la cuenta costos tenemos costos operacionales, en las que están compras, gastos de importación, impuestos. En la cuenta gastos están los gastos de personal, gastos locales, oficinas y servicios servicios contratados, cada una de ellas con su respectiva codificación según la cuenta.
Este es solo un ejemplo de cómo se estructura y codifica un plan de cuentas contable. La extensión, la densidad y complejidad del mismo dependerá del tamaño de la empresa y la magnitud de las operaciones que realice en el periodo. Importancia de la ecuación contable. Es importante la aplicación de la ecuación contable debido a que esta igualdad constituye el principio fundamental que sustenta la elaboración del estado de situación financiera. Además, permite la adecuada integración de la utilidad o pérdida en el estado de resultado integral. Luego de elaborar el estado de situación financiera, se verifica la igualdad de valores, teniendo en cuenta los principios establecidos. Uno de ellos es el principio del negocio en marcha, el que establece que todo estado financiero debe ser elaborado con el objetivo de que la empresa continúe funcionando en el siguiente periodo contable. Movimiento de la ecuación contable. Transacciones comerciales. Es todo acontecimiento que afecta a la empresa y se puede medir y cuantificar, es decir, darle un valor monetario. En las transacciones que la empresa realiza se distingue como mínimo dos elementos que intervienen en la misma: el que constituye el origen o recurso de la operación, la causa, y al que se le considera el empleo o aplicación, efecto. Mi nombre es Marx Calle. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber generado nuevos conocimientos que les ayude a entender la situación financiera de su empresa.